Seguramente usted ha dicho, o por lo menos ha escuchado, esa expresión muy común en Colombia que dice así: uno no sabe, es mejor no juzgar. ¿Sí la ha escuchado o tal vez usted la ha dicho? Uno no sabe, es mejor no juzgar, ¿no? Y usualmente se dice cuando hay alguna sospecha por el comportamiento de una persona y quien lo dice no quiere hacer una declaración de lo que sucede, incluso sabiendo, incluso conociendo, ¿no? Y esa misma expresión se ha vuelto casi una norma en los círculos cristianos. Cuando hay un mal comportamiento, cuando hay una falsa enseñanza de un pastor, entonces se cree que es cristiano y de hecho muy amoroso no levantar juicios sobre hechos que son verificables y en contra de lo que Dios manda. Entonces, uno no sabe. Es mejor no juzgar. Pero esta expresión no refleja lo que la Biblia dice, que los creyentes debemos hacer cuando alguien tergiversa la Escritura o cuando uno que se dice pastor tiene un comportamiento reprochable, ya sea en su comportamiento o en su enseñanza. De hecho, la Biblia nos manda a hacer todo lo contrario. Y hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo de lo que como creyentes debemos hacer con los falsos maestros. Así que acompáñeme al texto de estudio, que usted ya sabe que es Mateo 15. Vamos a estudiar los versículos del 10 al 14. Mateo 15, del 10 al 14. Dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hasta ahí. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra, que es suficiente, que no se equivoca, Señor, y que nos da luz para cada situación de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender este mensaje tan, pero tan importante de lo que debemos hacer, Señor, con los falsos maestros al ver tu ejemplo. Ayúdanos a obedecer y ayúdanos a proclamar tu palabra siempre, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Porque estamos en un momento, Señor, en donde tu palabra es tergiversada y no es querida. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender este texto como tú lo inspiraste. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Como vemos y como vimos hace 8 días, estos versículos son la continuación de la confrontación que Jesús había tenido con los escribas y los fariseos en los versículos del 1 al 9 de Mateo capítulo 15. Estos representantes de estos grupos religiosos habían venido desde Jerusalén para acusar al Señor. Y el argumento que encontraron fue que los discípulos no seguían la tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de comer. Eso ustedes lo pueden ver en el versículo 2. Escribas y fariseos pensaron que esta acusación demostraría la falsedad de las enseñanzas del Señor y de la vida del Señor. Sin embargo, como estuvimos estudiando, lo que sucedió fue totalmente lo opuesto. Y el Señor responde con una acusación más grave que mostraba que los líderes religiosos habían tergiversado la palabra de Dios y los discípulos no habían quebrantado una tradición de hombres, o más bien que los fariseos y los escribas habían quebrantado la palabra de Dios y que la tradición de los hombres realmente no tenía ningún sentido, sino era una tergiversación de la Escritura. Y lo que vimos en esos 9 versículos es que el Señor expone el error de los líderes religiosos y nos muestra 3 terribles consecuencias de tergiversar la palabra de Dios. 3 terribles consecuencias. Y a manera de resumen vimos que la primera consecuencia cuando se tergiversa la palabra es que se inventan falsos mandamientos de hombres. Los religiosos habían hecho de lavarse las manos un mandamiento de Dios cuando Él nunca lo ordenó.
Y esto es lo que ocurre cuando no se interpreta fielmente la Escritura. Y de esa manera surgen falsos mandamientos y falsas prácticas dentro de la iglesia que no vienen de Dios y que desvían a las personas de la verdadera voluntad de Dios. La segunda consecuencia cuando se tergiversa la palabra de Dios es que se quebrantan los verdaderos mandamientos. Estuvimos estudiando que el Señor muestra cómo los escribas y los fariseos se creyeron con el derecho de quebrantar el mandamiento de honrar a los padres al no ayudarlos en tiempo de necesidad, justificando su desobediencia con un voto mentiroso a Dios. Y esto nos enseñó que no se le puede añadir ni disminuir nada a la palabra, porque de hacerlo no se puede obedecer correctamente a Dios y así se quebranta su voluntad. La tercera y última consecuencia que estuvimos estudiando cuando se tergiversa la palabra de Dios es que si esto se hace, no se honra, no se adora verdaderamente a Dios. Al malinterpretar las Escrituras, los líderes religiosos judíos no honraban y no adoraban verdaderamente a Dios. El versículo 9 del 15 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos no honraban verdaderamente a Dios porque su manera de hacerlo provenía de ellos y no de Dios. Y es que al tergiversar las Escrituras se tergiversa a Dios y no se puede adorar ni honrar verdaderamente a Dios. Y si no lo hacemos como Dios mismo lo registró en la Escritura, pues no lo estamos haciendo bien. La adoración y la honra a Dios depende de la fidelidad a la Escritura que tengamos. Y con estos 9 versículos, el Señor demostró que los líderes religiosos, los escribas y los fariseos, eran culpables de tergiversar intencional y descaradamente la Escritura. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor no se queda ahí. El Señor continúa. Y eso lo vemos en los versículos que acabamos de leer. El Señor no solo denuncia la falsa enseñanza, sino que en los versículos siguientes el Señor denuncia a estos hombres y muestra las terribles consecuencias de seguirlos. El Señor no se quedó callado, porque sabía que los escribas y los fariseos eran unos falsos maestros que estaban engañando al pueblo y que estaban llevando a muchos por el camino de la condenación. Al Señor no le importó los títulos de estos hombres, ni que vinieran de Jerusalén, ni siquiera le importó la gran influencia que estos hombres ejercían en todo el pueblo o que sus seguidores se fueran a molestar. Al Señor no le importó eso. El Señor expuso valientemente la falsa enseñanza que ellos promovían y declaró delante de toda la multitud que esta gente eran unos falsos maestros que estaban en las peores tinieblas espirituales que alguien podía estar. Hermanos, en un cristianismo en donde hay una falsa concepción del amor y del juicio, el ejemplo que el Señor nos da con lo que se debe hacer con los falsos es muy claro. Porque a veces se nos ha hecho pensar, se nos ha dicho que no es cristiano y que es falta de amor exponer a alguien que está enseñando falsamente y que uno no sabe, ¿no? Y se cree entonces que no es nuestro problema y que ni siquiera debemos opinar del tema. Y de hecho, teniendo hechos verificables, conociendo las enseñanzas, conociendo el estilo de vida, a veces se piensa que no se debe juzgar a un pastor porque dice que es pastor, a pesar de que su falsa enseñanza es evidente. O hay quienes se quedan callados porque se pueden herir susceptibilidades. Y es mejor no incomodar a las personas. No, ¿cómo vamos a generar desunión en la familia, no? No. Mire, aunque no estamos llamados a tener una actitud contenciosa, eso sería pecado, ni a estar buscando falsos maestros en cada esquina. Tampoco podemos ser indiferentes cuando sabemos que hay un falso rondando. El ejemplo del Señor Jesús nos muestra lo que debemos hacer cuando nos damos cuenta de un falso maestro. Y sobre todo, escúcheme bien, cuando conocemos personas que han estado siendo influenciados por sus enseñanzas. ¿Qué debemos hacer con los falsos? ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer?
¿Cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Hoy vamos a estudiar 3 denuncias que todo creyente debe hacer cuando se reconoce a un falso maestro. 3 denuncias. Y la razón de por qué vamos a ver esto es para poder evitar de su maligna influencia a quien los conoce. 3 denuncias que todo creyente debe hacer cuando reconoce a un falso maestro, siguiendo obviamente el ejemplo de nuestro Señor Jesús para poder advertir de su maligna influencia a quien lo conoce. Y la primera la vemos en los versículos del 10 al 12. Lo primero que se debe hacer cuando se reconoce a un falso maestro es denunciarlo. Denuncie. Mire lo que dice el versículo 10. Dice así: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Después de reprender a los escribas y a los fariseos, versículos del 1 al 9, ahora Cristo centra su atención en las multitudes. El versículo que dice, mire lo que dice el texto y mire su Biblia, las primeras frases: y llamando así a la multitud, ¿no? El Señor convocó a la multitud. ¿Quiénes eran la multitud? Probablemente el grupo que había acudido a Jesús en busca de sanación. Eso lo vemos en los últimos versículos del capítulo 14, ¿no? Pero hay algo muy interesante ahí, ¿sabe? Y es que fue Jesús quien convocó a la multitud. ¿Usted no le parece extraño eso? Usualmente era la multitud quien iba a Jesús, pero en este momento, para este propósito, fue Jesús quien convocó a la multitud. Fue quien los buscó. Fue el Señor que le pide a las multitudes que se acercan, ¿no? ¿Para qué? Para desenmascarar la hipocresía de los fariseos y su falsa enseñanza, y así pudieran ver la verdadera naturaleza de estos líderes religiosos. El Señor les dice: oíd y entended. Oíd y entended. El llamado no es solo oír, sino además a entender, o mejor, a reflexionar y pensar profundamente lo que está a punto de decirles. El Señor les estaba diciendo esto: escuchen con cuidado y presten mucha atención, pues lo que les voy a decir es de suma importancia. Y no es que lo que Jesús fuera a decir era difícil de entender, sino que era difícil de aceptar. Era difícil de aceptar. El versículo 11 va a contradecir lo que los escribas y los fariseos promovían sobre la obligación de lavarse las manos antes de comer como un símbolo de pureza espiritual. Dice el versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Usted se imagina lo que los judíos del primer siglo debieron haber pensado cuando escucharon esto al Señor Jesús? Esto debió causar una profunda sorpresa en la mente y en el corazón de los oyentes, porque para ellos el cuidadoso ritual de lavarse las manos antes de comer era parte de sus vidas. Decir que nada que va a la boca contamina al hombre iba a traspasar todas las reglas de la contaminación a la que habían estado acostumbrados desde chiquitos, desde pequeñitos. Ellos pensaban que las manos sin lavar contaminaban los alimentos que tocaban y por lo tanto contaminaban espiritualmente al hombre que los comía. Era lo que ellos creían. Si ellos habían andado, de hecho, si ellos habían tocado, por ejemplo, a una persona que no fuera del pueblo judío, un gentil, ellos tenían que lavarse las manos, porque su contacto con los alimentos, si no lo hacían, eso iba a significar que iban a estar contaminados si comían esos alimentos espiritualmente. Ellos pensaban eso, que las manos sin lavar contaminaban los alimentos que tocaban y por lo tanto se contaminaban espiritualmente. Sin embargo, ¿qué es lo que el Señor Jesús dice acá? Jesús insiste que la comida que entra a la boca de una persona no lo contamina, aun si esa comida fuera tocada por manos que no estuvieran purificadas ritualmente hablando. Y aunque el Señor va a explicar más adelante la declaración, esa declaración, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, eso lo vamos a mirar en 8 días, versículos del 15 al 20, es muy probable que en este versículo Jesús se está refiriendo al discurso hipócrita de los escribas y de los fariseos. Por eso él dice, es lo que contamina al hombre lo que sale de su boca. Es ese discurso que estaban haciendo escribas y fariseos. Cuando la audiencia del Señor escuchó estas palabras, seguramente ¿a qué las relacionó? Bueno, a las tradiciones orales que los religiosos promulgaban, como la de lavarse las manos, a las expresiones vacías de devoción a Dios que fluían de sus labios y seguramente al juicio hipócrita que habían hecho de él y de sus discípulos. Con todo esto, el Señor denuncia
a los escribas y fariseos, delante de toda la multitud. Él convoca a la multitud. Y lo que está diciendo el Señor Jesús en pocas palabras es: estos son unos falsos. No es lo que sale de la boca, lo que entra, lo que contamina al hombre. Estos son unos falsos. Lo que contaminaba no era lavarse las manos, no era no lavarse las manos, perdón, sino que era las enseñanzas que se oponían directamente a la palabra de Dios. Eso era lo que contaminaba. Eso era lo que contaminaba. El Señor lo que le está diciendo a la multitud es: no se dejen engañar. No se dejen extraviar por las tradiciones necias que les han enseñado durante muchos años. Lavarse las manos antes de comer no tiene nada que ver con la pureza. Lo que importa es lo que hay en el corazón. Esta denuncia del Señor es tan fuerte, pero tan fuerte, que mire lo que dice el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Por supuesto que Jesús sabía que se habían ofendido. De hecho, el Señor pretendía ofenderlos y que la multitud se diera cuenta. Esa palabra ofendieron también se traduce escandalizar y apunta a una profunda ofensa religiosa por la acusación del Señor. Y es que Jesús, versículos antes, los llamó hipócritas. Los acusó de deshonrar a sus padres, una ofensa capital. Rechazó la autoridad de sus tradiciones orales y los acusó de anular la misma palabra de Dios y de no honrar correctamente a Dios. Los discípulos se dieron cuenta que el Señor había ofendido a los fariseos y su reacción, y aquí viene lo triste y que muestra la inmadurez de los de los discípulos. Su reacción no es de firmeza, sino cómo es su reacción, vemos aquí, de preocupación, de temor, porque el Señor había hablado en contra de los líderes religiosos, ¿no? Al parecer, los discípulos estaban ofreciendo su consejo al Señor. Ven, señores, te pasaste un poquito. Sugiriéndole que no era sabio ofender a los dirigentes judíos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? El Señor no tiene ningún temor. Ningún temor de enfrentarse valientemente a quienes ofendían la palabra de Dios, a quienes transgredían los mandamientos de la ley. El Señor no modificó lo que pensaba, no dijo lo que era políticamente correcto. Tampoco les dijo que estaban un poquito equivocados. El Señor lo que hizo fue arrancarles las máscaras de piedad para que los vieran como eran en realidad. El Señor denunció que estos hombres eran unos hipócritas que tergiversaban la Escritura y que manipulaban al pueblo para su propia conveniencia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Un claro ejemplo de lo que debemos hacer. Así como el Señor denunció a los falsos maestros, así lo debemos hacer nosotros cuando nos damos cuenta que un falso está rondando cerca de la iglesia, cerca de nuestra familia o cerca de nuestros amigos. Como dijimos al principio, a veces se cree que no se debe hacer esto. No. Pero aquí vemos claramente el ejemplo del Señor Jesús. De hecho, esta no es la única vez que lo hace. Bueno, lo hizo varias veces. Y acompáñenme a Mateo 23. Miren lo que dice Mateo 23. Versículos 1 al 3. Dice así Mateo 23 del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De hecho, sigamos leyendo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, una muestra de piedad entre comillas, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Denunciándolos una vez más. De hecho, si usted mira rápidamente versículo 13, más hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas.
Y luego dice una vez más, versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ay de vosotros, versículo 15, escribas y fariseos, hipócritas, y así todo el capítulo. ¿Y sabe qué significaba el ay? Maldito. Uy, no, ¿cómo así? No, se pasó un poquito. Pues no, el Señor nunca se pasa, ni un poquito. ¿Qué estamos viendo acá? Una denuncia constante a los falsos maestros de la época del Señor Jesús. El Señor nunca se quedó callado. Siempre los denunció. Siempre, de hecho, los maldijo. De hecho, esto lo vemos también en Juan el Bautista, generación de víboras, les digo. ¿Ah? De hecho, en el Nuevo Testamento lo vemos constantemente. Pablo también lo hace. Y además, ¿sabe qué hace Pablo? Dice sus nombres. Dice sus nombres. En 6 ocasiones dijo los nombres de los falsos. A veces hay gente que dice, no, pero tampoco no diga el nombre. Pues vamos a ver lo que dice Pablo. 1 Timoteo 1, 19, 20. 1 Timoteo 1, 19 al 20. Mire, hermano. 1 Timoteo 1, 19 al 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, escuche bien, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uy, no, Pablo. Mire, vamos a 2 Timoteo 1:15. Vaya, unas paginitas al lado, 2 Timoteo 1:15. Dice, ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son ¿quiénes? Figelo y Hermógenes. Abandonaron la fe. Mire más adelante, 2 Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales ¿quiénes son? Estas bellezas, Himeneo y Fileto. ¿Ah? Y mire más adelante, capítulo 4, versículo 10. Dice así, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Claramente los denunció, ¿no? ¿Y por qué? Porque era un peligro para la iglesia, porque era muy probable que esta gente se fuera por otras iglesias tergiversando la escritura, ¿no? Dijo sus nombres. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en la escritura? Que no está mal denunciar a los falsos, sino que la Biblia, ¿qué? Lo avala. ¿No? Hermanos, debemos ser como nuestro Señor Jesús. Si hay un falso, denuncie. Porque eso es terrible dejarlo por ahí suelto. Ahora, bueno, la pregunta sería, ¿y cómo reconocemos a un falso? ¿No? Bueno, eso estuvimos hablando providencialmente, tanto en el grupo de hombres como en el grupo de mujeres. Les voy a dar el resumen. Reconocemos a un falso por sus frutos. El fruto de su doctrina, el fruto de su carácter y el fruto de su liderazgo. El fruto de su doctrina, el fruto de su carácter y el fruto de su liderazgo. Con respecto al fruto de su doctrina, los falsos maestros tuercen y distorsionan las escrituras para sus propios fines. Ellos superficialmente enseñan lo que puede parecer bíblico, pero un examen cuidadoso siempre va a revelar ideas que no son bíblicas, o al menos van a omitir verdades importantes, y con frecuencia van a hacer una combinación de los dos. Van a tergiversar aspectos de los atributos de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Van a tergiversar aspectos de la Escritura, de la suficiencia de la Escritura. Generalmente el fruto de su doctrina, el fruto de su enseñanza va a estar mal, y eso es una de las maneras para identificar un falso. Con respecto al segundo fruto, el fruto de su carácter, los falsos maestros son aquellos cuyas vidas están marcadas por el amor al mundo y la liviandad con respecto al pecado. Los falsos no tratan al pecado como la Biblia enseña. O son unos legalistas como los fariseos, o son unos liberales que dicen, ¿es suficiente la gracia? Hagámoslo. No. Y usualmente además los falsos se distinguen por su amor al dinero, por su liviandad con respecto a los aspectos sexuales, a la inmoralidad sexual, pero también son muy orgullosos, muy orgullosos.
Por último, los falsos maestros también se distinguen por el fruto de su liderazgo. El fruto de su liderazgo. Los falsos van a traer hacia sí a personas que tienen la misma orientación superficial, egocéntrica y antibíblica que ellos. Eso es lo que dice 2 Timoteo 4, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias. Y como es el pueblo, como es el sacerdote, es el pueblo. Así es. Mire, si usted reconoce algún falso, denúncielo. Y sobre todo, si alguno de sus conocidos lo sigue o hace parte de sus iglesias. Obviamente no se trata de decir las cosas mal o de ofender a alguien como persona, no. Se trata de mostrar en la Escritura los errores de la falsa enseñanza y de ese falso maestro. No sé si usted ha escuchado un nombre que se llama Costijín. Tal vez el apellido... ¿Sabe quién es Costijín? El hijo de... Muy bien. Y escribió este libro que se llama Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. En este libro, Costijín cuenta su testimonio y dice cómo él, básicamente, iba a ser el sucesor de Benny Hinn. Y de una manera providencial, a través de la palabra, se dio cuenta de todas las falsas enseñanzas de su tío y que obviamente su tío era un falso maestro. Y él cuenta su testimonio y engrandece al Señor, engrandece la soberanía del Señor. Y ahí él va capítulo por capítulo mostrando todos los excesos, todo lo horrible que se movía detrás de ese movimiento. Y al final, él da unos consejos que pueden ayudar a sacar a alguien del engaño. En el último capítulo. Y da 10 consejos. Y se los voy a decir. Pero si quiere, consiga el libro. Porque este no lo presto. Allá lejos se lo puede conseguir. Primer consejo, ore por ellos. Ore por ellos. Ore mucho por esa gente. Ore mucho por ellos. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Segundo consejo que dice Costijín, estudie la verdad. Estudie la Escritura. Identifique el error y estúdielo. No vaya ahí como a ver yo qué digo. A ver que me inspiro. No cometa el mismo error. Estudie la verdad. Profundice en la Escritura. Tercer consejo, enfrente los problemas de su corazón. ¿Usted por qué está diciendo o por qué quiere advertir o denunciar? ¿Por su orgullo propio? ¿Porque acaba de encontrar la verdad? No, enfrente los problemas de su corazón, dice a él. Cuarto, procure reunirse en privado con esa persona. Procure reunirse en privado. Quinto, hágale preguntas. Como el Señor Jesús, ¿no? Hágale preguntas. Dígale, bueno, ¿y tú por qué crees esto? Alguien me contó hace poquito, no me acuerdo quién, me dijo que estaba hablando con una persona que está en un lugar de eso y le preguntó, ¿usted cree en la soberanía de Dios? Dijo, sí, claro, Dios es soberano, le mandó un título, el más ortodoxo, reformado. Y después, bueno, mire esta predicación de su pastor que dice que Dios no es soberano. Y el tipo se le puso tenaz. Pero hágale preguntas. O sea, es muy bueno. O sea, usted los hace ¿qué? Caer en cuenta de lo que dice la Escritura, con preguntas. Sexto, muy importante, hermanos, diga la verdad en amor. Diga la verdad en amor. O sea, el problema no es con usted. O sea, el problema no es, me está ofendiendo. No. Diga la verdad en amor. La palabra dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. Bueno. Séptimo, no personalice la discrepancia. No personalice, como le dije ahorita, el problema no es usted. No personalice eso. Octavo, deje la puerta abierta. Deje la puerta abierta siempre para hablar con la persona. Noveno, aporte recursos. Aporte recursos sobre un tema específico. Dígale, te regalo este librito. ¿Cierto? Mándele una buena predicación, mándele una buena enseñanza. Y por último, dice Costijín, no se rinda. No se rinda. No se rinda. Bueno, no se rinda. Hermanos, obviamente, lo que sí debe saber es que así siga todos estos consejos y muchos más, es probable que a quien usted le hable se va a ofender de todos modos cuando usted le diga la verdad. Esto porque admitir haber sido engañado no es fácil.
Eso no es fácil. Y mucho más, o más bien, y tampoco es difícil admitir que su pastor es un falso maestro. No, pues imagínense. Esto, como lo vimos, no es difícil de entender, es difícil ¿de qué? De aceptar. Pero escúcheme bien, si la gente se ofende porque exponemos correctamente en la Escritura, esa sería una buena razón para que la gente se ofendiera y para que nosotros nos ganáramos el disgusto. Hagámoslo. No hay que tener temor de ofender a los falsos maestros o a sus seguidores. Nuestra lealtad es a quién, hermanos? A Cristo. Nuestra lealtad es a su palabra. Y si no denunciamos por temor, eso sería querer agradar a los hombres más que a Dios. Y Gálatas capítulo 1, versículo 10 es muy claro. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si usted quiere agradar a Dios, diga la verdad. Que se ofendan con la Escritura, no con nuestra actitud, o con nuestra manera de ser, o con nuestro mal testimonio. Mire, tal vez esa ofensa, dicha con amor y con verdad obviamente, puede ser el comienzo de la luz en esa persona. Denúncialo. Segundo aspecto. Lo segundo que debemos hacer cuando se reconoce un falso maestro es denunciar su destino eterno. Denunciar su destino eterno. Mire lo que dice el versículo 13. Vuelvo a Mateo capítulo 15. Dice Mateo 15:13. Pero respondiendo, él dijo, respondiéndole a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Debemos denunciar el destino eterno de los falsos. Mire, el Señor aquí no suaviza el tono de la respuesta que le da a los discípulos, sino que condena aún más severamente a los fariseos. Seguramente vio esa duda en los discípulos y les dijo, ¿ah, sí? ¿Con que los ofendí? Pues mire lo que le voy a decir ahora. O sea, al Señor no le importa lo que piensan estos hombres. Y Él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esta frase implica obviamente que hay una plantación que es labranza de Dios y hay otra que no. Y evidentemente los escribas y los fariseos no formaban parte de la plantación del Padre Celestial. Este tipo de lenguaje se utilizaba en el Antiguo Testamento los profetas para referirse a Israel restaurado como la rama que plantó Dios y los árboles justos plantados por el Señor. Isaías nos muestra esta figura. Por el contrario, cuando se hablaba de las plantas que no pertenecían al sembrado de Dios, era hacer referencia a quienes no eran verdaderamente israelitas. De hecho, los fariseos negaban que grupos como los saduceos, que negaban la resurrección de los cuerpos, eran verdaderos cristianos. Y ellos decían que los saduceos no eran plantas de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús aquí está describiendo es a los fariseos específicamente, pero también a los líderes religiosos, como los fariseos describían a los saduceos. Ellos no eran plantados por el Padre. Y por ende, ¿cuál sería la consecuencia? Iban a ser desarraigados, dice el final del versículo 13. El significado de este versículo y de todo el versículo se esclarece cuando miramos la referencia que el mismo Señor Jesús hace a esta acción de Dios en la parábola de la cizaña. ¿Recuerda? Váyase a Mateo 13, por favor, y leamos versículos del 37 al 42. Dice Mateo 13, del 37 al 42. Aquí ya es la explicación de la parábola de la cizaña. Y dice ahí el versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no es la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De la manera que como, escucha bien, se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos que Cristo es quien planta, ¿no? El Hijo del Hombre, y planta la buena semilla, que son los hijos del reino. Y el diablo planta ¿qué? La cizaña, que son los hijos del malo en este mundo. Y en el momento de la siembra, esta cizaña será arrancada, será atada en manojos y será echada en el fuego. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús es que los escribas y los fariseos y todo falso maestro de su época y de esta época no son hijos de Dios,
Son hijos del diablo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a ser desarraigados para ser echados en el fuego eterno. Los líderes religiosos son la cizaña impía que Dios ahora permite que crezca junto al trigo santo en el mundo, pero al final de los tiempos la cizaña va a ser desarraigada y quemada en el fuego de la condenación eterna. Obviamente esto también reafirma o afirma que hay dos clases de personas: los que pertenecen al Padre Celestial y los que pertenecen al enemigo. Los que son plantío de Dios lo son, ¿por qué? Dice ahí, porque el Señor los plantó. Ellos no se plantaron a sí mismos, el Señor los escogió. Por el contrario, lo que no plantó el Padre se pierde por su propia responsabilidad, porque han rechazado la gracia de Dios en Cristo y porque siguen a Satanás. Esto fue lo que hicieron los líderes religiosos, ¿no? De la época del Señor Jesús. Lo rechazaron y revelaron su verdadero carácter. Demostraron que aunque su apariencia religiosa les hacía parecerse al trigo, eran verdaderamente cizaña sembrada por el maligno. Y debido a esto, ¿qué hace el Señor? Los denuncia. Denuncia que su destino eterno es la condenación, que no es el reino de Dios como ellos creían, pretendían y promulgaban. El Señor denuncia que ellos no eran hijos de Dios, que ellos ni siquiera eran verdadero linaje de Abraham y que su destino en el reino de Dios no iba a haber, que su destino más bien era el infierno. Hermanos, esto tiene que quedar bien claro. Y además es que es obvio, pero tiene que quedar bien claro. Solo hay un destino para los falsos si no se arrepienten, y es la condenación. Y al Señor no le da miedo decirlo. O usted ve ahí como que el Señor titubeó. Al Señor no le da miedo decirlo, sino que lo anuncia fuerte y claro. Les voy a decir algo: los voy a desarraigar. Dios los desarraigará. Mire lo que dice capítulos antes, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Mateo 7, 15 al 23. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y continúa: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escuche bien a los falsos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está diciendo este texto? Mire, los falsos nunca conocieron verdaderamente a Dios. Hablaban, profetizaban y hacían milagros en nombre de Él, aparentemente en nombre de Él, pero no eran en realidad sus discípulos. Y escuche bien, no es que una vez fueron, es que nunca fueron, a pesar de haber surgido en la iglesia. ¿Por qué? Busque primero en Juan 2, 18 al 19. Primera de Juan 2, 18 al 19. Dice así: hijitos, y mire con qué amor habla Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa con los falsos? Estos hombres, los falsos, estuvieron en la iglesia y surgen en la iglesia, pero nunca tuvieron la motivación correcta de seguir a Cristo. Nunca se arrepintieron verdaderamente de sus pecados y siempre vieron al Señor y el ministerio como un medio para obtener sus deseos, para obtener influencia, para obtener dinero, para obtener comodidades, para exalzarse ellos mismos, para su orgullo. Ven el ministerio como esto, están en la iglesia, conocen la Biblia,
pero nunca entienden quién es Cristo. Nunca predican verdaderamente a Cristo por amor, por devoción, por agradecimiento. Nunca se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Siempre han visto a Dios como un medio para obtener lo que quieren aquí en este mundo. Para obtener felicidad, para obtener casa, carro, beca y lo que sea. Pero nunca como ese tesoro precioso que es Cristo. Como Judas, que se cree que fue el único discípulo que se dio cuenta que Jesús no iba a ser un Mesías político. Y cuando Judas, eso es lo que dicen algunos estudiosos, se dio cuenta de que realmente él no iba a establecer el reino de Dios, el reino de Israel, entonces decidió vender al Señor, porque no le iba a dar lo que él quería. Hoy vemos a muchos que tergiversan la palabra y que manipulan la escritura a su conveniencia y los vemos diciendo que son ungidos, escogidos de Dios y justifican un estilo de vida contrario a la escritura, totalmente contrario. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente no se da cuenta? Hola. ¿Y por qué no les pasa nada si obran tan mal? Mire, eso mismo se preguntaban los cristianos a los que le escribió Judas, el bueno, el apóstol. Vamos a Judas. Versículo 4 al 13. Miren lo que dice Judas, versículos del 4 al 13. Dice así. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, dice así. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, escuche bien, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 8. No obstante, de la misma manera también los falsos, también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se pasó Judas. Obvio no, porque está inspirado por Dios. Mire, ¿y por qué escribe Judas? Aquí vemos varias historias, varias menciones del Antiguo Testamento que Judas utiliza para recordar a sus lectores que no hay manera que los falsos escapen del juicio de Dios. No hay manera. Si Dios no perdonó a parte del pueblo de Israel que no creyeron, si no perdonó a los ángeles cuando pecaron, si destruyó a Sodoma y Gomorra, entonces los falsos, ¿qué van a hacer? Dice el versículo 13, serán desarraigados. Curiosamente la misma palabra, ¿no? No es curiosidad. Serán desarraigados y está reservada, como dice el versículo 13, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, debemos denunciar el destino eterno de los falsos maestros, porque el castigo de ellos no es que van a tener una reprensión verbal o van a tener un lugar como lejos en el cielo. No,
Debemos denunciar que su destino no es la prosperidad en los cielos que ellos mencionan, ni que el Señor les tiene reservado una mansión allá celestial, sino que su destino eterno son las tinieblas para que la gente entienda y no se acerque a ellos, se aleje de ellos. Hay que denunciar el destino eterno de estos hombres. Y vamos al tercer y último punto. Lo tercero que se debe hacer cuando se reconoce un falso maestro es denunciar la gravedad de su influencia. Denunciar la gravedad de su influencia. Mire lo que dice versículo 14. Dice así: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo primero que el Señor les dice a los discípulos con respecto a los falsos es que déjenlos, déjenlos. Esta palabra significa alejarse de ellos, e implica no preocuparse por ellos, ni por lo que enseñan, ni por lo que estaban diciendo de Jesús, ni se aprueban la enseñanza del Señor. El Señor les dice a sus discípulos que Él no esperaba ni intentaba complacer a estos líderes religiosos, y había que alejarse de ellos y no tener absolutamente nada que ver con ellos. Y la razón principal de alejarse de ellos es como dice ahí el texto: son ciegos que guían a otros ciegos. Esto es una terrible acusación a los dirigentes religiosos de Israel. Terrible. Y esta obviamente no es la ceguera natural de los hombres como resultado de su condición pecaminosa heredada. No, la de ellos era una ceguera obstinada e insensible. Pues ellos, al haber visto las señales de Cristo, los milagros de Cristo, las enseñanzas del Señor, no decidieron creer en Cristo, sino que además tergiversaban las Escrituras descaradamente. Ellos deliberadamente habían escogido las tinieblas en lugar de la luz. Jesús lo que está diciendo aquí es que los escribas y los fariseos son líderes espiritualmente ciegos, guiando a personas espiritualmente ciegas, y por eso hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Además, el texto nos muestra un llamado a la separación radical de los falsos. El mandato del Señor, ¿cuál es? Dejadlos, déjenlos. Y es que, hermanos, la lealtad a Dios no debe ser comprometida. La lealtad a Cristo no debe ser comprometida. La tolerancia no le gusta al Señor Jesús. Y no se puede permitir ninguna complicidad con lo que desagrada a Dios. No se puede. Y es que mire, el resultado de un ciego guiando a otro ciego pues es catastrófico. El versículo dice ahí: y si el ciego guiare a otro ciego, ¿qué? Ambos caerán en el hoyo. La imagen que aquí se presenta es clara, ¿no? Y hasta cómica si no estuviéramos hablando de las verdades espirituales. Imagine un ciego que cree que sabe el camino guiando a otro ciego que confía ciegamente en el guía ciego. Mire, los fariseos eran dirigentes religiosos espiritualmente ciegos porque tergiversaban la Escritura. Ciegos. Malinterpretaban la Escritura. Y obviamente guiaban a un pueblo ciego que solo había recibido pues falsa enseñanza. Y el resultado de un ciego espiritual guiando a otro ciego espiritual, ¿cuál es? Que ambos caerán en el hoyo. La palabra que aquí se utiliza para hoyo describe un profundo hueco que era cavado en esa época como una trampa para matar a alguna presa o incluso para meter ahí a un enemigo en una cárcel. Ezequiel usa frecuentemente esta palabra y este término para referirse al Seol, al lugar de los muertos. Y Jesús podía estar usando esta imagen del hoyo en ese mismo sentido. Por lo tanto, ese hoyo en donde los ciegos espirituales caen es una metáfora para la muerte, para la destrucción y para la condenación eterna. Eso es lo que es ese hoyo. Caer en el hoyo de la destrucción coincidiría con la referencia al desarraigo que se menciona en el versículo anterior, ¿no? El versículo 13, y en el capítulo 13 de la parábola de la cizaña, versículo 30. Pero además es que anticipa la condena que el Señor le va a decir directamente a los escribas y a los fariseos y a sus seguidores. De hecho, mire Mateo 23:15. Vaya conmigo a Mateo 23:15. Mire, dice Mateo 23:15.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mire, aquí el Señor nos muestra que el peligro de los falsos maestros no solamente es que son hijos del diablo destinados al infierno, sino que todos aquellos que son influenciados por sus enseñanzas, escúchame bien, tendrán el mismo destino. Todos aquellos que son influenciados por las enseñanzas de un falso maestro tendrán el mismo destino. Mire, hermanos, esto es gravísimo para aquellos que conocemos, que siguen a un falso. Porque no se trata que los falsos maestros son los culpables y quienes los siguen entonces pueden lavarse las manos y no tienen parte en su castigo. No. Aquí se expone claramente que quienes siguen a un falso tienen el mismo destino. Y esto debe abrirnos los ojos a quienes solo por gracia y nada más que por gracia han salido del engaño. Y declararle a quienes conocemos que están cerca de los falsos que su destino es el mismo infierno que sus líderes. Y mire, no es que los falsos tengan menos luz en alguna de sus enseñanzas, es que están ciegos, están en tinieblas y su liderazgo solo lleva a la oscuridad. Mire lo que dice estos 2 versículos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Herejías destructoras que lo único que traen es eso, destrucción. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Váyase para atrás, ahí mismo. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Dice así, 2 de Timoteo 2, 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mire, Pablo aquí dice que la enseñanza, o sea, lo único que produce la enseñanza de un falso, ¿qué es? Gangrena, muerte. El miembro termina siendo amputado y si no se para la infección, termina contaminando a toda la persona. Herejías destructivas, que solo traen destrucción. Gangrena, que solo trae muerte y contaminación. Hermanos, la enseñanza de los falsos es tan destructiva, pero tan destructiva porque alejarse de las verdades cristianas esenciales es alejarse por completo de la fe cristiana y llega al punto en que lo que se acepta no es la fe cristiana en absoluto y lo único que queda es la condenación. No es que sea un poco malo, no es que sea un poco nocivo exponerse a la enseñanza de los falsos maestros, es que es totalmente nefasto, perjudicial y peligroso. Esto nos llama a seguir, como siempre, el ejemplo de Jesús y la exhortación de Jesús y dejar cualquier tipo de contacto con la influencia de un falso maestro. No es sabio, sino totalmente perjudicial estar cerca de aquellos que tergiversan la Escritura. Exponerse a tales personas y a tales enseñanzas conlleva el riesgo de un desastre espiritual. Los líderes ciegos dirigen congregaciones ciegas y todos se dirigen al hoyo de la condenación. Y nosotros, y usted, si lo conoce, debe denunciar esto, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué debes hacer con un falso maestro? Denunciarlo, denunciar su destino eterno y denunciar la gravedad de su influencia. Pregunta: ¿conoces a alguien que está siendo influenciado por un falso maestro?
¿Conoces a alguien que está siendo influenciado por una falsa enseñanza? Ya sabes cuál es tu deber. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros no elegimos qué es lo que estudiar, qué debemos estudiar, Señor, sino que tú mismo a través de la palabra nos vas indicando lo que debemos estudiar. Y evidentemente esto no es coincidencia, sino esto es providencia, Señor. Padre, yo te pido que este mensaje nos pueda llevar a todos nosotros con un espíritu, en primer lugar, de agradecimiento, porque entendemos tu palabra, Señor, a poder saber cuál es nuestro deber ahora, Señor. No solamente entendemos intelectualmente, sino entendemos con la voluntad, Señor, para poder obedecerte en lo que tú nos llamas a obedecerte, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera correcta. Ayúdanos a hacerlo de una manera fiel y firme, Señor. Padre, es tan peligroso un falso y sus enseñanzas que lo único que produce es condenación, es gangrena, es muerte, es destrucción. Y ayúdanos a nosotros, Señor, con misericordia y con verdad, poder, Señor, llevar tu palabra a aquellos, Señor, que están en el engaño. Padre Celestial, quita todo tipo de temor, quita todo tipo, tal vez, de angustia por desagradar a alguien, Señor. Que nuestro amor por ti y por las almas de esas personas sea mayor, Dios. Y podamos declararles tu verdad, Dios. Te lo pedimos, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.